Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 10, del verso 25 al 37. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente, excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Sean bienvenidos todos, seguidores de la palabra del Señor, una vez más con ustedes para poder compartir y meditar la palabra que corresponde a este día. Le damos la cordial bienvenida a todos los que por primera vez nos ven a través de este canal Nueva Vida en Cristo. Este es un canal de evangelización, un proyecto de Dios por el cual estamos estudiando las Sagradas Escrituras a través del Evangelio de cada día. Así que sean bienvenidos ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros nos preparemos. Dios quiere que nosotros hagamos un cambio, una transformación en nuestra vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es por eso que hoy hacemos esta invitación. El Evangelio está tomado en San Lucas, en su capítulo 10, del verso 25 al 37. Por eso, en el Evangelio hoy nosotros aprendemos, Jesús nos enseña quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ustedes saben perfectamente bien quién es tu prójimo, quién es mi prójimo. Es todo aquel que nos rodea. Son nuestros hijos, son nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro suegro, nuestra suegra, nuestros cuñados, nuestros vecinos. Ellos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro compañero de cuarto. Ellos son nuestros prójimos. Y hoy el Evangelio nos enseña sobre el samaritano, aquel hombre que tuvo compasión de aquel que fue golpeado, que fue herido por los salteadores. Hoy el Evangelio nos enseña sobre 3 actitudes para actuar, fíjese bien. Una actitud del sacerdote, otra actitud del levita y otra actitud del samaritano, el buen samaritano. Fíjese bien, el sacerdote y el levita cruzó de largo, dice la palabra del Señor. Cruzó de largo porque ellos, a pesar de conocer toda la ley, de tener toda la ley aquí en mente,
no lo tenían en el corazón. Nada más estaba en la mente, pero no bajaba al corazón, porque se quedaban solamente con la ley, cumplidores de la ley, el sacerdote y el levita. Entonces, por eso hoy nos enseña de que ellos no se acercaron, de que ellos no lo tocaron, y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, porque ellos no ayudaron al hombre que había sido golpeado, que había sido asaltado. ¿Por qué ellos no lo hicieron? Por eso vamos al Evangelio y el Evangelio nos dice, un maestro de la ley, un maestro, un conocedor, una persona que enseña a los demás, una persona que tiene alumnos y que está llevando la enseñanza a los alumnos. Eso es un maestro, un conocedor de la ley, un conocedor de la palabra de Dios. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir vida eterna? Buscando la forma cómo hacer caer Jesús, buscando la forma cómo Jesús caía en manos de ellos para acusarlo y luego para después darle muerte. Buscaban de una manera, buscaban para la forma para ponerlo a prueba. Y este maestro, este conocedor de las leyes, le dice, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ustedes y yo queremos conseguir vida eterna, queremos tener la vida eterna. Queremos llegar un día a esa vida eterna que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? A través de las Escrituras. Por eso dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees? Dice, nos envía allá en Pablo a la carta a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que desde la niñez debemos estudiar la palabra, debemos practicar, debemos conocerla, debemos dar nuestro tiempo a la palabra. De nada nos sirve decir somos cristianos, de nada nos sirve decir vamos a misa, somos católicos, apostólicos y hasta romanos, dicen unos. De nada nos sirve si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no hacemos el Santo Rosario en familia. De nada nos sirve decir que somos cristianos. Conocer las Escrituras, San Jerónimo dice, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Yo no puedo decir conocer a Jesucristo si yo desconozco su palabra. Entonces, por eso dice, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta. ¿Cómo puedo yo amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cómo puedo yo amar a Dios y odiar al prójimo? ¿Cómo puedo yo decir conozco a Dios y viendo al prójimo en la necesidad, viendo al prójimo en la enfermedad, viendo al prójimo en el sufrimiento, viendo al prójimo en el vicio, en el pecado del adulterio, y no puedo enseñarle la palabra, no puedo guiarlo a través de la palabra, no puedo compartir aquellas 3 frases de misericordia de nuestra Madre Iglesia que dice, enseñar al que no sabe nada, corregir al que se ha equivocado y darle un consejo al que lo necesita. No somos capaces porque no leemos la palabra del Señor. Y hoy el Señor viene a enseñarnos que nosotros debemos acercarnos, que desde la niñez, que nunca es tarde para leer las Escrituras, que nunca es tarde para prepararnos. Hoy es tiempo en que ustedes aprendan, agarren las Sagradas Escrituras, pues si usted lo conoce mejor, póngase a enseñar, póngase a predicar la palabra, si ustedes lo conocen mejor. Y para los que no lo conocen, la invitación es a estudiarla, a meditarla. Por eso dice, amar a Dios es amar al prójimo. De nada me sirve amo a Dios y al prójimo no lo ayudo. Muchas veces los
padres o los esposos dicen, le ruegan a Dios, le piden a Dios por tener hijos. Hacen sus peticiones a Dios para que les conceda hijos. Y a la hora que tienen los hijos, ya no los soportan. Ya no son capaces de enseñarlos. Ya no son capaces de atenderlos. Se cansan. Se cansan de los hijos. Entonces, ¿cómo es amar a Dios? Amar al prójimo. Por eso, San Juan, en la carta de la primera carta de San Juan, en su capítulo 4, en su verso 20, dice, si uno dice yo amo a Dios y odio a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿De qué nos sirve decir que amo a Dios? ¿De qué nos sirve que participamos en la iglesia? ¿De qué nos sirve que somos fieles a Dios? Pero si no amamos al hermano, al prójimo, que es tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu novio, ¿sí? Tu amigo, tu compañero de trabajo, tu compañero de cuarto, tu suegra, tu suegro, tu cuñado, tus cuñadas. De nada sirve decir que nosotros amamos a Dios y no amamos al prójimo. Por eso llegó a decir San Pablo a los Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. ¿Eso queremos? Vida eterna. Eso le preguntó el maestro. Le dijo, ¿qué debo hacer para conseguir vida eterna? Y por eso Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 7 en adelante dice, no se engañen, porque ustedes mismos se engañan. No se engañen, nadie se burla de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. No podemos decir amamos a Dios y al prójimo lo estamos dejando ahí tirado, como lo hizo el sacerdote, como lo hizo el levita. ¿Por qué lo hizo? Porque eran personas conocedores de la ley. Eran personas que conocían la ley, pero solamente era en la mente. Solamente tenían todo ese conocimiento en la mente. Fíjese bien. Pero, ¿qué pasa? No bajaban el corazón. Y por eso, el sacerdote y el levita, ellos que conocían la ley, en la ley decía que acercarse a una persona que tenía sangre era convertirse en una persona impura. Y eso lo dice allá en Números capítulo 19, en su verso 13, dice así. Si alguien toca a un muerto, el cadáver de un hombre que haya muerto, y no se purifica, vuelve impura a la morada de Yahvé. Ese hombre debe ser eliminado de Israel mientras no se haya derramado sobre él el agua de purificación. Está impuro. ¿Por qué dice eso? Porque dice que el hombre al que lo asaltaron, dice, él quedó medio muerto. Dice, él quedó medio muerto. Entonces, por eso estaba ensangrentado. Por eso el sacerdote, el levita, pasó de largo. Por eso dice en el verso 11, Números 19, 11, el que toque a un muerto, a cualquier cadáver humano, quedará impuro durante 7 días. Se purificará con esa agua el tercero y séptimo día, después de lo cual quedará puro. Entonces, por esa razón, porque solamente conocían la ley, solamente tenían esa enseñanza en la mente, pero no en el corazón. Por eso ellos cruzaron de largo, cumpliendo la ley, que no se podían acercarlo porque ellos quedaban impuros, y más los sacerdotes, porque ellos ofrecían el culto a los demás. Ellos estaban en la sinagoga, estaban en medio de mucha gente, por lo cual ellos no podían acercarse a los heridos, y especialmente a este hombre que estaba medio muerto. Por eso dice, el Señor hoy a través de su palabra nos enseña que nosotros
no solamente es conocer las escrituras, sino es llevarlo a la práctica. Es lo que no hacían los maestros de la ley, los fariseos, los levitas, los saduceos. Eso es lo que ellos no hacían. Llevarlo a la práctica. Solamente eran teóricos, conocedores de la ley. Vivían la ley, practicaban la ley, enseñaban la ley, pero no lo practicaban. Lo compartían, sí lo enseñaban. Ellos mismos lo vivían, pero no lo compartían. Eso es lo que hoy el Señor quiere. Vivirlo, llevarlo a la práctica, practicarlo con tu prójimo. Por eso dice, ¿y quién es mi prójimo? Cuando este maestro respondió, Jesús le dijo, excelente respuesta, porque dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Por eso, el Señor dice en San Juan capítulo 14, en su verso 21 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Oiga, ¿qué nos dice en San Juan capítulo 14, verso 21? San Juan nos viene a decir cómo nosotros, San Juan 14, 21 dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso San Juan 14, 21 dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Por eso dice el verso 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces no solamente es decir, yo soy católico, yo voy a la iglesia, pero si no estudiamos y no guardamos y no lo llevamos a la práctica, ¿de qué sirve decir eso? Llevarlo a la práctica es lo que hizo el samaritano. El samaritano se preocupó, lo levantó, lavó sus heridas, lo vendó, se lo echó sobre el animal que montaba y se lo llevó a un posadero. Y se lo encargó al Señor y le dejó 2 monedas, le dejó dinero y le dijo, si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Ese es el verdadero samaritano, el prójimo, aquel que está pendiente de su hermano, aquel que está ayudando a su hermano salir del alcoholismo. Que eso es, se necesita una lucha, esfuerzo para poder salir de eso, del vicio, de la drogadicción, del alcohol, de la prostitución, aquellos que viven en la fornicación, que no quieren llegar al matrimonio. Ese es tu prójimo que está enfermo, que vive en el pecado, aquel que vive en el adulterio. Ese es tu prójimo, para que a través de la palabra, por eso dice las 3 frases de misericordia de nuestra Madre Iglesia, enseñar al que no sabe nada, darle un consejo al que lo necesita y corregir al que se ha equivocado. Corregir al que se ha equivocado. Por eso, fíjese, por eso San Lucas en el capítulo 17, San Lucas capítulo 17 en su verso 3 nos viene a enseñar y nos dice así. San Lucas 17, capítulo 17, verso 3. Cuídense ustedes mismos para poder cuidar al prójimo. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Ese es
el prójimo que necesita, el enfermo, el que está tirado, el que necesita que lo levantes, que lo cures, que lo perdones, que lo ayudes a salir de esa enfermedad, de ese pecado. Hoy nos viene a enseñar el Señor cómo ser un buen samaritano, cómo es decir yo creo en Dios, pero también pongo a la práctica la palabra. Por eso dice que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Por eso dice Hechos de los Apóstoles 6:2, que no podemos abandonar la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. La palabra del Señor nos enseña, nos invita para que nosotros aprendamos. Por eso dice que aquel enfermo, aquel que te pide perdón, aquel que está arrepentido, aquel que te suplica, perdónalo. Perdónalo. Por eso, y si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Eso dice el Señor. Por eso Pablo allá en los Efesios, San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 15 dice el Señor: por el contrario, como cristianos que somos, tomar esta enseñanza que hoy el Evangelio nos trae. Dice, por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza. Efesios capítulo 4, verso 26, oiga que dice: enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se dará lugar al demonio. De otra manera, ¿sí? Le daremos lugar al demonio. Muchas veces los problemas son chiquititos, dice la pastoral familiar. Muchas veces los problemas son como unos animalitos chiquititos. Pero ¿qué pasa si lo dejamos pasar el día? Se convierte en un elefante. Quiere decir que el problema en cada momento va a ir creciendo y se va a ir haciendo grande y grande y más grande. Y el Señor nos invita hoy a través del buen samaritano, ¿sí? Aprender de él, aprender a poner en práctica, a vivirlo, lo que la palabra del Señor hoy nos enseña. Y por eso San Pablo dice, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se dará lugar al demonio. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso, hoy el Evangelio nos dice, Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se compadeció de él. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras, desconocer a Jesucristo. Es la invitación que nos hace el Señor. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciendo, cuídalo y si gastas más, yo te lo daré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo y misericordioso con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. San Mateo 25:31 nos enseña las obras de misericordia. Cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer. San Mateo 25:31 en adelante, donde el Señor nos enseña que seremos premiados por practicar las obras de misericordia, lo que hizo este samaritano.
este hombre samaritano que ayudó al que había caído en manos de los salteadores. Entonces, nos invita el Señor a que nosotros, fíjese bien, practiquemos las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Haz tú lo mismo, vete y haz tú lo mismo. Practicarlo, vivirlo, ayudar, despojándome de todo lo que tengo para compartir al necesitado. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja y le conceda todo lo que su buen corazón desee, invitándolo siempre a que se suscriban a este canal Nueva Vida en Cristo. Si no se ha suscrito, invitamos a suscribirse y activar la campanita para que cuando subamos un video le lleguen las notificaciones. Que Dios lo bendiga, lo protege, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.